a un sitio como este a aprender cosas, a que le cuenten pues, la realidad o a que le cuenten alguna cosa que antes no había visto. En realidad a mí me gustaría que olvidarais cosas, porque estamos muy acostumbrados a cómo es el mundo de, llamémoslo, las obras intelectuales. Desde que casi nacemos nos hablan de propiedad intelectual. Desde hace muchos años nos van explicando cosas como copiar es malo. Desde casi que empezamos a ir a la escuela nos hablan de el reconocer el trabajo de otros, etcétera, etcétera. Y todo eso está muy bien, pero hay que ponerlo en un contexto. Lo que voy a tratar hoy es de ponerlo en un contexto más amplio, de que veamos que hay otras formas de aproximarse a ello y que cada uno de vosotros saque sus propias consecuencias, porque otro mundo es posible. Las cosas podrían ser de otra manera y probablemente funcionarían también. Es más, ya están funcionando, porque hay gente que está probando con esas otras formas de hacer las cosas. Intercambio. ¿Qué es esto de robar ideas, o robar información, o robar, entre comillas, propiedad intelectual? Daros cuenta que robar implica que yo le quito algo a alguien y por tanto se queda sin ese algo. Si tú tienes una manzana y te la vas a comer y yo te la quito, tú te quedas sin la manzana. Pero si tú tienes una idea y no tengo forma de quitártela, es más, si tú me das esa idea, los dos tenemos una idea y la podemos elaborar conjuntamente. En realidad, no es que no se pueda aplicar aquí el concepto, sin duda puede haber gente que pierda. No quiero que os centréis en quién pierde, ya habrá tiempo de ver eso, pero centraros en quién gana. Lo que está ocurriendo detrás de esto es que estamos muy acostumbrados a razonar en lo que normalmente llamamos el mundo de los átomos, la materia física, las cosas que tenemos, que consumimos. Pero cuando hablamos del mundo de las ideas, en la actualidad podríamos llamar el mundo de los bits, las cosas son muy distintas. Los bits simplemente no se apropian, los bits se copian. Y copiar es algo muy diferente en su propia naturaleza de las formas tradicionales de consumir. Mejorar. ¿Qué quiere decir esto de plagiar, de aprovecharse del trabajo de otros, de ¡ay, el pobre autor que es que hizo no sé qué, tú te estás aprovechando de su trabajo! Nos aprovechamos del trabajo de otros desde que nacemos. Y es normal, somos humanos porque lo hacemos. Lo primero que hacemos es aprender a hablar. Fijaros cuánta gente antes que nosotros ha trabajado para que hoy tengamos un lenguaje común en el que podamos hablar. No solamente gente que se ha dedicado a ello profesionalmente. Hace cientos de miles de años hubo gente tratando de comunicarse y empezando a desarrollar los rudimentos de lo que utilizamos. Pero todo el fenómeno de la ciencia de los últimos siglos se basa fundamentalmente en copiar. Un científico se pasa la vida copiando lo que hacen los demás. Luego sí, trata de incrementar un poquito. Pero a ningún científico le van a dar nada por descubrir algo que ya está descubierto, por inventar algo que ya está inventado. Necesitamos construir sobre lo que han hecho los demás. Y eso es muy importante porque estoy totalmente de acuerdo en hay que dar crédito al que lo hizo, hay que reconocer el trabajo previo, todas esas cosas son muy importantes, pero no hay que olvidar que al final es mucho mejor construir sobre el trabajo de otros que empezar desde cero, en prácticamente cualquier ámbito. Si juntamos estas dos cosas, empezamos a entrar en un mundo nuevo, porque daros cuenta que lo que estamos diciendo es bueno copiar, es bueno copiar, es bueno copiar. Y por supuesto, luego trabajar por encima de ello. Pero una vez más, decir conmigo, pensarlo, es bueno copiar. Copiar no es malo. Estamos tan acostumbrados a explicar que copiar es malo, que hay que decirlo muchas veces para empezar a asumirlo. Y es más, daros cuenta, os pasáis la vida copiando. Habéis venido aquí a copiar. Y está bien que sea así. Y no os voy a cobrar por ello, de verdad. Pero está bien que sea así. Y está bien que luego vosotros dejéis que otros copien de vosotros y lo que ahora hagamos acá pues tenga algún efecto en otra gente que quizás no ha estado aquí. Copiar, transportar, modificar. Ya lo hemos visto en charlas precedentes. Tenemos una tecnología que no habíamos tenido nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos una utopía de la que se ha hablado durante probablemente milenios. Podemos manejar la información como queremos, lo podemos hacer de forma fiel. Lo que yo estoy diciendo ahora va a quedar grabado exactamente como yo lo estoy diciendo. Y esas palabras van a poder ir a cualquier parte del mundo. Y una vez que estén en cualquier parte del mundo van a poder ser modificadas. Alguien quizás le merezca la pena traducir lo que digo y lo ponga en otro idioma. O alguien haga una remezcla y quite la primera parte que no le interesa y meta la segunda. O alguien me ponga la cara del Pato Donald porque le gusta más con cara de Pato Donald. Y está bien que sea así. Y está bien porque es la primera vez que lo podemos hacer. Hace solamente 20 años no podíamos hacer estas cosas. Lo que se contara aquí probablemente se quedaría aquí. Tenemos los ordenadores, tenemos Internet
Y eso nos da unas posibilidades que nunca antes podríamos, en algunos casos, ni siquiera imaginar. Es muy interesante lo que también ha comentado antes otro ponente, donde decía, el mundo en el que vivimos es tan raro que ni siquiera los autores de ciencia ficción se lo imaginaron. Y es cierto, las tecnologías que usamos todos los días muy raramente te aparecen en las obras de ciencia ficción de hace solamente 30 años. Entonces resulta que estamos como unos niños con zapatos nuevos, nos metemos en todos los charcos. No sabemos qué hacer todavía con los zapatos. Además resulta que todo esto lo podemos hacer de una manera en la que cualquiera puede probar, porque es muy muy fácil. Decimos lo hace hasta un niño, yo digo lo hace hasta un abuelo, lo hace cualquiera, lo hace casi sin coste. Prácticamente nadie piensa cuánto me cuesta tuitear o cuánto me cuesta escribir o incluso cuánto me cuesta ver el streaming de lo que estamos hablando aquí ahora. Lo podemos hacer en grandes cantidades. Esto no le interesa a millones de personas, pero si le interesara, se podría mandar a millones de personas de forma prácticamente instantánea. Y por supuesto para grandes públicos potenciales. El público potencial es todo aquel que está conectado en cualquier parte del planeta. Probablemente ya como un 20% de la población del planeta, muy pronto pues como un 80-90% de la población del planeta. Por primera vez desde que hemos empezado a tener ideas. Imaginaros hace muchos años a alguien teniendo ideas en su cabeza y pegándose, tratando de transmitírselas al que tenía al lado cuando todavía estábamos inventando los rudimentos del lenguaje. Fijaros dónde hemos llegado desde entonces. Eso sí, si tenemos los medios técnicos adecuados. Pero, afortunadamente, los medios técnicos adecuados normalmente los podemos tener. Ojo, si nos dejan. No voy a entrar en esa parte. Pero hay programas que están especialmente diseñados para que yo no pueda hacer estas cosas. Muchos probablemente estáis escuchando música con programas diseñados específicamente para que esa música que oís no la podáis modificar. De hecho, no podáis ni copiarla, porque están diseñados así. Entonces, la última parte es importante, porque al final, en este mundo nuevo en el que estamos, podemos hacer tantas cosas como nos permiten las herramientas. Y el que unas cosas se puedan hacer en teoría porque tengamos tecnología para ello, no quiere decir que de verdad las podamos hacer. Es más, estas cosas, que todos entendemos que las podemos hacer, podríamos ser la primera y la última generación que las pueda hacer. Pero eso es otra charla. Experimentos. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? En realidad no mucho. Somos la generación que ha vivido otro mundo. Y por lo tanto estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Estamos aplicando la legislación, los modelos sociales, los modelos económicos del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, a todas estas cosas nuevas. Hay algunos experimentos interesantes, pero en realidad muchos de estos experimentos se están asfixiando antes de que puedan dar frutos. Están las redes P2P, que causan muchos problemas a muchos modelos socioeconómicos y demás, pero antes de saber para qué las podemos usar, las estamos empezando a asfixiar. Puede que realmente hubiera un modelo muy interesante para todo el mundo socialmente detrás de las redes P2P, pero ¿vamos a llegar a ellas? Está por ver, porque estamos dotándonos de mecanismos tecnológicos, legales, económicos, para que no haya redes P2P dentro de unos años. En realidad tenemos las posibilidades de esta época del siglo XXI, pero están limitadas por entornos sociales, jurídicos, culturales, por nuestras cabezas sobre todo, por lo que tenemos dentro de ellas, donde pensamos con razonamientos del siglo XIX, del siglo XVIII. En realidad, como creadores, y todos somos creadores, no lo olvidéis, podemos experimentar, podemos hacer cosas nuevas, ¿hasta dónde? Y sobre todo, podemos hacerlo sin tener que cambiar todo el entorno, por ejemplo, sin tener que cambiar el entorno legal, que nos va a costar muchísimo, sin tener que cambiar el entorno económico o el entorno social, o cambiándolo muy poquito a poco. En realidad, como autores, podemos dejar que otros comprendan nuestra obra, podemos dejar que otros la usen, podemos dejar que otros la mejoren, que otros la distribuyan a cualquier lado. En realidad sí podemos, y de eso es de lo que van las obras libres, que voy a tratar de introducir en el resto. Ahora hay una parte donde podéis dejar de olvidar y ahora podéis empezar a aprender. Las obras libres son un fenómeno relativamente reciente, tienen su origen en el software libre y algunos otros fenómenos, y en realidad es una idea bien simple. El autor voluntariamente, es muy importante que os deis cuenta de que es el autor el que decide esto, no es que busque una ley nueva para que todo sea libre. El autor decide en un momento dado, porque le interesa, que cualquiera pueda usar su obra como mejor le parezca, que cualquiera la pueda estudiar y la pueda comprender, que cualquiera pueda hacer copias, las pueda redistribuir como quiera, ganando dinero con ello o no, y que pueda hacer cambios y pueda hacer mejoras. Esto es lo que normalmente se llamaba, primero en el software libre y ahora en la cultura libre, las 4 libertades esenciales. En la URL, si alguien tenéis interés, lo podéis ver más detallado, con una explicación de por qué y no sé qué. Daros cuenta que todas estas cosas en realidad suenan bastante bien, al menos para mí a primera vista, pero uno se puede preguntar cosas como ¿y con eso puedo ganar dinero? ¿O ¿y por qué me puede interesar eso?
Lo primero que uno tiene que darse cuenta es, hay gente haciendo estas cosas ya, por lo tanto, por algo lo harán. Es lo que trataré muy brevemente de introducir en los minutos que me quedan. Pero partir de la idea, hay gente que lo está haciendo. No es, ¿alguien querrá hacer eso? No, hay gente que lo quiere hacer. Hay gente que lo está haciendo y se cuentan por cientos de miles o por millones. Wikipedia es eso, por ejemplo. Wikipedia está hecho con esas libertades. Si entras en un sitio como Flickr, de intercambio de fotos, hay muchas fotos que cumplen estas condiciones. Hay sitios de novelas, donde hay gente que escribe novelas con estas condiciones. Hay cortos y películas enteras con estas condiciones. Repito, uno puede a primera vista entender o no, carajo, y si hago todo eso de que vivo, carajo, y si hago todo eso, me van a cambiar mi obra y no me gusta. Bueno, sin duda hay muchos problemas, pero hay gente que considerando los pros y considerando los contras lo está haciendo. O es importante que entendáis, esto no es una utopía, esto es una realidad. Puede que no sea vuestra realidad, puede que esto no os interese, pero hay gente a la que le está interesando todo esto. ¿Por qué hacemos, o por qué esta definición? ¿Y qué es lo que encuentra la gente para hacer obras libres? Tenemos dos grandes líneas de pensamiento alrededor de esto. Por un lado tenemos motivos éticos. Hay gente que simplemente piensa que las cosas deberían ser así, punto. Igual que debería haber libertad de expresión, o igual que los humanos cuando nos organizamos políticamente debemos decidir entre todos. Y ya está, no me cuentes historias de eso es económicamente rentable o si no sé qué, porque eso es básico, sin eso no quiero vivir. Desde ese punto de vista hay gente que piensa que la cultura debe ser libre y la cultura hoy día incluye cualquier cosa digitalizada, incluye un programa de ordenador, incluye una película, y hay gente que dice debe ser libre, punto, como lo ha sido hasta hace 2 siglos, 3 siglos quizás. Hay gente que piensa que debe haber acceso universal a las obras intelectuales, que cualquiera en cualquier parte del planeta, con independencia de su situación económica, de su situación social, debe tener acceso a esta cosa común que tenemos todos los humanos que llamamos cultura. Y por último, hay gente que piensa que todos debemos tener derecho de reelaboración. Cualquiera puede coger una obra previa y construir sobre ella, incluso para estropearla. De nuevo, lo llevamos haciendo probablemente toda la historia de la humanidad, y es bueno que sea así. Hay gente que simplemente piensa, desde un punto de vista ético, si queréis categórico, eso es así, punto. Luego hay otra gente que viene desde un punto de vista mucho más práctico y piensa, bueno, es que esto me permite hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, puedo aprovechar las ventajas de la nueva tecnología, porque la nueva tecnología me permite copiar, pero claro, si no tengo permiso del autor no puedo hacer esas cosas. Sabéis que cualquier obra que te bajas de internet no la puedes copiar, no la puedes modificar, a veces está en duda hasta que la puedas ver o escuchar. Sin embargo, aquí sí. Aquí si tú recibes una obra y sabes que es libre, puedes hacer con ella lo que quieras. Y eso de repente te da muchas posibilidades. Posibilidades que antes no tenías. Entonces hay gente que dice, simplemente eso es práctico. Es práctico para mí como autor porque yo me apoyo en la obra de otros y quiero poder utilizar esa obra de otros y para eso, digamos, juego con sus reglas. O es práctico para la sociedad. Pienso que la sociedad va a funcionar mejor si funciona de esa manera. También hay motivos mucho más egoístas. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer una obra donde no me importa ganar dinero con ella, por los motivos que sea. Yo lo que quiero es maximizar su impacto, que la tenga cuanta más gente mejor. Pues una de las buenas cosas es hacerla libre, porque de repente voy a tener canales de distribución ajenos a mí que van a funcionar muy bien si la obra resulta que es interesante. O quiero maximizar la adaptación de esta obra. Imaginaros, yo escribo una novela y lo que quiero es asegurarme que se traduzca a cuantos más idiomas mejor. Bueno, pues si la obra es interesante, es muy probable que haya gente que la traduzca a su propio idioma porque le interesa la obra y quiere que pase a su cultura en su idioma. Por poner un ejemplo, si hablamos de un programa de ordenador, pues ahí puede haber gente que la adapte. O si hablamos de una película, puede que haya gente que la remezcle y cambie las secuencias o cualquier otra cosa. Y por último, quiero que mi obra se mantenga viva. Una de las formas de conseguir que mi obra se mantenga viva es que otros puedan trabajar con ella. Y para ello, de nuevo, tengo que dar permisos de que otros modifiquen mi obra. De nuevo, la cultura libre, las obras libres lo permiten. No está puesto ahí, pero hay gente que lo hace porque cree que gana más dinero. De nuevo, eso es otra charla, a la que cuando queréis me invitáis. Pero hay gente que hace obras libres porque piensa que eso le permite vivir mejor, recibir más ingresos o tener en el fondo un modelo de negocio. ¿Qué tipo de consecuencias tenemos con esta definición? Pues, por ejemplo, podemos redistribuir una obra con o sin fines comerciales. Hay empresas que se encargan de redistribuir obras libres y ganan dinero con ello de formas directas o indirectas. Por ejemplo, lo pueden ganar por patrocinio. Hay fundaciones que tienen ingresos de socios o de donaciones que le pagan a la fundación para que la fundación redistribuya la obra, quizás con fines comerciales o quizás sin ellos. Están apareciendo, entre comillas, equivalente a editoriales que trabajan con obras libres. También se pueden distribuir versiones modificadas. Por ejemplo,
Hay gente que hace cortos y que dice reordenadlo, cambiar el final, o simplemente coger los planos y ponerlos de otra manera. Y se pueden contar historias muy diferentes con el mismo metraje, en realidad, o con los metrajes que yo he descartado. Se pueden mezclar varias obras en una nueva. Tenemos todo un mundo de la música que se basa en remezclar. Aquí la remezcla es, digamos, lo que está en el ADN de todo esto. Es, quiero que me remezcles, porque van a salir cosas nuevas. Y puedes remezclarme con otras cosas de otros autores o con tu propio trabajo, si quieres. De nuevo, con las obras libres es la forma natural de trabajar. Y puedes también hacer cosas como modificar o redistribuir fragmentos. O sea, puedes coger un libro con los mejores fragmentos de lo que tendrías. Imaginaos un libro de poesía con los poemas que más te gustan, pero hecho con poemas libres, donde el autor de las poesías, que ojo, probablemente no está viviendo de ello, porque hay muy pocos poetas que pueden vivir de ello, pero te está permitiendo que tú lo redistribuyas como quieras y tú vas y haces tu colección de poemas, sin tener que pagar derechos a nadie, citando a todos los autores, eso sí, y resulta que los autores están en un libro que quizás es un éxito porque tú resulta que eres muy buen recolector de fragmentos y componedor de fragmentos. ¿Qué es lo que consiguen los creadores? Lo he tratado de introducir muy brevemente, pero por un lado facilitas mucho que la obra llegue a tu público y sobre todo que tu público aprecie la obra porque entiende que se la está regalando de alguna manera. Y a partir de ahí vienen flujos de ingresos, hay gente que te lo reconoce con dinero. Y hay mecanismos donde se utiliza lo típico de si te gustó, paga. O incluso paga para que el autor haga una obra nueva. Y hay gente que va y dice, yo voy a hacer una obra nueva si consigo tanto dinero. Y lo reúne y la hace. Hay mecanismos de patrocinio masivo donde dice, si a ti te gusta este autor, pues pon 2 euros para que haga algo más o para que siga viviendo, para que siga produciendo. Y en algunos casos al menos ya se ha mostrado que funcionan. No digo que funcionen siempre, que salgas a la red, pongas la mano y te llevan los euros. Pero hay casos donde está funcionando. Hay modelos de pago según satisfacción. Págame según lo que te haya gustado. ¿Que te ha gustado mucho? Págame 20 euros. ¿Que te ha gustado poco? Págame 2 euros. Probablemente tenemos que cambiar todavía nuestra mente, porque estamos acostumbrados a ir al cine, pagamos y salimos echando pestes de la película, a lo mejor porque no nos ha gustado nada, pero nadie vamos a pedir el dinero de vuelta. A lo mejor vemos una obra libre, me ha gustado un montón y no tenemos todavía el estado mental de decir, hombre, pues ¿por qué no le voy a dar 5 euros a este? Si me va a salir todavía más barato que ir al cine, y es que además he disfrutado la obra. Pero cuando esas cosas vayan cambiando y las generaciones nuevas están empezando a cambiarlo, probablemente las cosas van a ser diferentes. En el fondo, estamos ante un mundo nuevo, desde muchos puntos de vista. Nadie ha estado aquí antes. Estamos en un terreno del que no hay mapas. Las obras libres son una forma nueva de trabajar en él. No tan nueva, probablemente es la forma como hemos trabajado casi siempre hasta hace unos años. Lo que ocurre es que ahora tenemos unas herramientas nuevas que permiten que las obras libres alcancen una dimensión nueva. Pero en el fondo, no limitemos un mundo nuevo con ideas viejas. Tratemos de pensar en estas cosas nuevas que tenemos, no con las ideas del siglo XVII, XVIII, XIX, que probablemente eran muy válidas entonces, sino con nuestras nuevas ideas. Muchas gracias.